¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, 8:01. Gracias por acompañarnos a esta hora en el inicio de la revisión de noticias económicas acá en CNN Chile para este día jueves. Un día marcado, por supuesto, por la cuenta pública, pero con otros temas bien importantes. Revisemos algunos de ellos. Adelantamos los temas en nuestros titulares para el día de hoy. Precisamente la cuenta pública tendrá hoy día una importancia mayor en la agenda para la jornada y también en la materia económica, porque se esperan algunos anuncios del presidente Gabriel Boric. Por supuesto, una revisión de lo que se ha hecho hasta ahora en este ámbito, pero también una proyección respecto a algunas de las iniciativas que son emblemáticas para el gobierno, por ejemplo, en torno a la reforma tributaria. Hay ciertas expectativas respecto a que el presidente pudiera dar señales de hacia dónde se encamina este proyecto, o la reforma de pensiones también. Dos de los buques emblema del gobierno en materia económica por estos días en el Congreso. Vamos a estar revisando la antesala del anuncio, o más bien de la cuenta pública del presidente. Tenemos algunas reacciones en la previa para lo que va a ocurrir hoy día en Valparaíso. Y también vamos a estar revisando datos importantes que anticipan el IMASEC del mes de abril. Ese dato se conoce hoy día, el IMASEC a las 8:30 lo publica el Banco Central. Pero ayer el INE publicaba algunos datos de producción industrial de comercio que son bien interesantes porque, por un lado, hay una caída más fuerte en el lado del comercio, por ejemplo, también en la producción industrial, en la producción fabril. Sin embargo, la minería repuntó más en el mes de abril y eso es lo que ha generado una suerte de neteo, digamos, desde el punto de vista del crecimiento económico proyectado para el cuarto mes del año. En torno a 0,8% sería la caída, todavía estamos en terreno negativo, para el dato del IMASEC del mes de abril. Vamos a estar revisando esos datos específicos que publicó el INE y un anticipo también de lo que podría venir hoy día en el indicador mensual de actividad económica. Cambios importantes se han vivido en la industria en nuestro país, a nivel gremial sobre todo. Rosario Navarro se convirtió en la primera mujer que lidera la SOFOFA. Fue ratificada ayer, esto se había negociado previamente, también habían ya votos comprometidos para respaldar la candidatura de quien ya formara parte en administraciones anteriores de comités ejecutivos dentro de la SOFOFA. Bueno, la joven licenciada en Historia, licenciada en Estética también, va a encabezar entonces el gremio y va a llevar adelante una agenda importante, centrada fundamentalmente en diálogo, porque de todas maneras advertía ayer en su discurso que venían tiempos complejos para la actividad empresarial. Ya vamos a revisar más de sus declaraciones tras la llegada a liderar la SOFOFA el día de ayer. Y a nivel internacional, en Estados Unidos avanza el acuerdo para elevar el techo de deuda en la primera economía a nivel mundial. Esto ya fue despachado desde la Cámara Baja, queda en manos del Senado, pero todo contrarreloj. El gobierno de Joe Biden presiona para que se alcance luego ese acuerdo ahí en el Senado y se despache en definitiva lo que ya se había comprometido en la Cámara de Representantes. Les vamos a contar más al respecto y cómo se ha movido el dólar también en relación a este tema que ha marcado los mercados en las últimas horas. Bueno, vamos a revisar precisamente números de las bolsas a esta hora para contarles sobre lo que ha ocurrido en Europa en las primeras horas de transacciones, en Asia donde ya cerraron también los mercados bursátiles. Al alza está operando el viejo continente a esta hora con ganancia de 0,74% en el Eurostoxx, 0,29% para el indicador bursátil de Londres, mientras que en Asia más temprano el Nikkei también cerró al alza con 0,84%, a pesar de los números negativos con los que se había cerrado en Wall Street el día de ayer, con caídas cercanas al 0,5 y 0,4% para los indicadores principales en Nueva York. Acá en Chile, también contagiado por esos números negativos, el IPSA cayó la jornada de ayer 2,17%, mientras que el dólar, como les contábamos, respondía también, entre otros factores, a la discusión en Estados Unidos sobre el techo de la deuda, cerró en 811 pesos. La UF hoy día se cotiza en 36.036 pesos. Bien, vamos de inmediato entonces a revisar el detalle de las informaciones para el día de hoy y por supuesto que el foco estará puesto en la cuenta pública que va a dar el presidente Gabriel Boric, la segunda de su mandato en Valparaíso durante esta mañana. Vamos a estar por supuesto con una cobertura completa aquí en CNN Chile de ese mensaje, la transmisión íntegra también del discurso del presidente ante el Congreso Pleno. Un mensaje muy distinto al del año anterior, cuando había llegado hace pocos meses atrás el presidente más bien ratificaba una hoja de ruta respecto al programa que lo llevó al Palacio
Palacio de Gobierno. Ahora lo que se espera es una mirada de lo que se ha hecho hasta ahora y en el ámbito económico, por cierto, que habrá algunos logros para el gobierno a destacar, entre ellos el cierre de las negociaciones por el royalty, la promulgación de esa ley, la rebaja a 40 horas y, por cierto, el salario mínimo que fue despachado ya esta semana desde el Congreso para llegar a 500.000 pesos el próximo año. Pero en el sector empresarial y en el mundo económico también esperan otras señales, por ejemplo, respecto a la reforma tributaria. Ahí podrían venir, dicen algunos, adelantos también del camino que podría tomar dicha reforma después de la derrota muy dura que sufrió el gobierno en la Cámara de Diputados en marzo pasado. Por otro lado, la reforma previsional también está sobre el tapete. Recordemos que está en negociaciones en el Congreso también, buscando esos puntos de acuerdo que permitan reformular el proyecto, hacer modificaciones que generen un consenso más amplio. Pero en el sector empresarial en particular lo que esperan son medidas pro crecimiento, han dicho en distintos medios. Así lo ratificaba, por ejemplo, Bernardo Larraín Mate, director de Colbún, quien en el diario Mercurio decía que es importante retomar el crecimiento y dar señales en ese sentido. Bueno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ayer hacía un repaso también de los temas que podrían estar presentes en la cuenta pública el día de hoy. Yo diría que sobre todo en comparación con la cuenta pública anterior, que ¿cierto?, era muy al inicio del gobierno y donde más bien lo que se exponía eran los planes del gobierno, hoy día ya ¿cierto?, hay bastante de lo cual se puede dar cuenta en cuanto a lo que ha hecho el gobierno en este poco más de año de gestión. Bueno, y hay expectativas a nivel político, por cierto, no solo en el mundo empresarial, respecto a lo que puede plantear el presidente Gabriel Boric el día de hoy, entendiendo también cómo ha cambiado el escenario político, sobre todo tras lo que ocurrió en el plebiscito del 4 de septiembre el año pasado, tras lo que ocurrió en la elección de consejeros también, ahora el 7 de mayo. Eso ha cambiado también el ordenamiento de fuerzas y quizás también incide en la agenda que vaya a delinear el presidente el día de hoy. Veamos algunas reacciones también, o más bien comentarios antes de la cuenta pública en el oficialismo y en la oposición. Yo espero que además de la seguridad pública, que es prioridad nacional, esté también en el discurso con un protagonismo central la economía. Espero que se hable de cómo aliviar el bolsillo de las familias chilenas, sobre todo las de clase media. Creo que tiene que estar en el centro del debate cómo damos más protección. Espero que esté en el centro del presidente también cómo este país crece, cómo este país genera empleo, cómo este país toma medidas contra el cambio climático, que tiene una tremenda oportunidad también para la industria verde, de empleos verdes en Chile. Espero que el presidente se refiera a eso también. Es el legado de un gobierno piloto, un gobierno que se ha equivocado, un gobierno que ha sido ciego en lo que le pide la ciudadanía y un gobierno que no ha sabido administrar el Estado. También los gobiernos, aparte de contarnos sus sueños y aspiraciones, tienen que lograr administrar y administrar mejor. Así que queremos que ahora, de una vez por todas, el presidente nos cuente cuál de las almas va a ganar la pelea en el segundo piso, si el realismo va a imperar y van a dejar de hacer cosas como el plan piloto del gas, como el transporte cero y como todos los sueños populistas que alguien tiene que financiar. Y ese alguien somos los 17 millones de chilenos. Vamos a cambiar de tema, 8:10. 140 años tiene de vida la SOFOFA, el gremio que reúne a los industriales en nuestro país. Y por primera vez una mujer ha asumido la presidencia de la entidad gremial. Se trata de Rosario Navarro, a quien ustedes ven en pantalla, que ayer asumió el cargo, marcando por sí misma ya un hito en la larga trayectoria del gremio de los industriales, de la Sociedad de Fomento Fabril. Es un hecho histórico en ese sentido el que ha alcanzado Rosario Navarro, quien en su mensaje al asumir este desafío ha planteado la necesidad de continuar aportando activamente en el debate público y de ratificar así el rol que los empresarios deben tener en el debate de políticas públicas a nivel nacional. Levantaremos la voz, decía, cuando creamos que las propuestas van por la línea equivocada. Decía en uno de sus mensajes, poniendo como ejemplo las discusiones en torno a temas tributarios o temas de pensiones, por ejemplo. Pero también resaltaba que era necesario que para avanzar se necesitan reglas claras y con eso también
legitimidad social para poder trabajar, en un mensaje sobre la actitud más activa, propositiva quizás que deben tener las mismas empresas y hacerse cargo de los desafíos, por ejemplo, en relación a los consumidores, a servicios de postventa y otros aspectos también que tienen que ver con el rol público, en definitiva, que tiene este segmento de empresas, en particular los industriales. Rosario Navarro es vicepresidenta de Sonda, empresa tecnológica en nuestro país, fundadora de IDEMAX, y ha tenido también roles ejecutivos en distintas instancias, entre ellos la SOFOFA, donde formó parte del comité ejecutivo de la administración de Bernardo Larraín Mati. Escuchemos qué fue lo que dijo ayer, parte de su mensaje al asumir este cargo. Creo que SOFOFA va a la vanguardia de muchos otros gremios y que hoy día hayan elegido a la primera mujer presidenta sin tener que usar ningún waiver, yo también creo que es una muy linda señal. Así que desafiada, y también espero inspirar a muchas otras niñas jóvenes a tomar el camino de hacer empresa y gremio en Chile. SOFOFA siempre ha estado abierto al diálogo, creo que el empresariado tiene mucho que aportar y estamos disponibles para sentarnos al diálogo, a dialogar. En temas particulares de cada una de las reformas tendremos que irlo viendo en la medida que sea pertinente. Aquí la alianza pública-privada genera mayor virtuosidad. Hoy día no nos podemos farrear en el momento que estamos viviendo y Chile, de cara al desarrollo, tiene una muy linda oportunidad de hacer algo juntos. Claro, y uno de los gremios importantes de nuestro país tendrá un rol activo seguramente en las discusiones, como ya decíamos, tributarias, en materia de pensiones, pensando en el proceso constitucional que viene hacia adelante, serán una voz relevante en esos debates, sin duda. Veamos también reacciones desde el mundo empresarial. Vamos a escuchar a Bernardo Larraín Mati, expresidente de SOFOFA, y luego a Andrés Navarro, presidente, el fundador de la empresa tecnológica Sonda y padre además de Rosario Navarro. Por supuesto que es importante, creo que esto le abre puertas a muchas otras mujeres destacadas que trabajan en SOFOFA, tanto en SOFOFA directamente como en los gremios que están asociados a SOFOFA. Ojalá sea un impulso, una motivación. Hay un proceso constitucional en curso que todos deseamos, y Rosario creo que también tiene ese objetivo, ¿no es cierto?, colaborar, contribuir, acompañar este proceso para que llegue a buen término. Tiene que mostrar en el fondo cuál debiera ser un sistema tributario estable para el siglo XXI, que no tenga que ser parchado cada 2 años, como ha ocurrido en los últimos 10 años en Chile. Y nos hemos dado con las reformas para, en el fondo, realmente redinamizar nuestra economía, digamos. Y eso es fundamental para las personas. Yo creo que eso, Rosario, que es un liderazgo, ¿no es cierto?, nuevo, empático. Ojalá que él tenga, yo creo que va a tener la claridad para poner ese tema, en el fondo, en el centro del debate público. Aquí hay un cambio generacional. Y la SOFOFA actual es la generación de nuestros hijos mayores. Y creo que lo están haciendo mejor que nosotros. Mucho más abierto, mucho más integrador, y incorporar a la empresa, a la sociedad de forma mucho más tangible. Articular acuerdos hoy día es el gran desafío del país. Hacer posible acuerdos rápidos y no nos quedemos pegados a los mismos temas por años. Nunca ha sido fácil, no es que ahora sea más duro que antes, y tiene que trabajar con fuerza, con dedicación y con esperanza. Todos creemos que en 2 años más vamos a estar mejor que hoy. Bien, vamos a cambiar de tema. Son las 8:14 y nos vamos ahora a Estados Unidos. Hemos seguido de cerca el debate respecto al aumento del techo de la deuda que tiene la primera economía a nivel mundial, que ayer superó la primera valla en el Congreso porque ya fue aprobado por la Cámara de Representantes el acuerdo que se había alcanzado entre el gobierno demócrata y la oposición, los republicanos. Este miércoles se aprobó el proyecto de ley entonces para elevar este techo de deuda con un plazo fijo hasta el 1 de enero del año 2025. 314 votos a favor, 117 en contra, con una votación bien contundente respecto a esta negociación, aunque hubo de todas maneras una importante votación tanto de republicanos, incluso algunos demócratas que estuvieron por rechazar esta iniciativa. Ahora, ¿qué es lo que viene? Tiene que pasar esto al Senado y es allí donde el presidente Joe Biden y el gobierno están presionando para que sea aprobado lo más rápido posible y de esa forma se convierta en ley. En el Senado, de todas maneras, según explicaba CNN Internacional, cualquier legislador puede retrasar una votación rápida y no está claro cuándo podría tener lugar la votación definitiva entonces para poder despejar este tema y seguir adelante con otras prioridades. El apoyo al pacto que fue negociado por Joe Biden y Kevin McCarthy en todo caso sigue siendo muy relevante para evitar
un default, algo inédito y que sería sin duda catastrófico no solo para Estados Unidos, sino para la economía a nivel mundial. Y hay plazo para eso. Faltan 5 días para que venza ese plazo que ha fijado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En estas negociaciones que se han gestionado, fundamentalmente los republicanos han puesto el foco en ir recortando ciertos gastos y de esa manera entonces llevar adelante un gasto público más eficiente, lo que han planteado también en su discusión, aunque hay otros aspectos sobre la mesa también que, por cierto, están en negociación por estos días. Lo que ha dicho el presidente Joe Biden, en todo caso, es que la única forma de avanzar es un acuerdo bipartidista que reciba el apoyo de los dos. Este acuerdo supera la prueba. Ahora animo al Senado a aprobarlo lo antes posible para proteger las prioridades y los logros de los últimos años, emplazaba el presidente Joe Biden en su mensaje. 8:17, momento de hacer una pausa. Nos vamos al corte y ya seguimos con más de Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, 8:21 y vamos a revisar los datos que el INE publicó el día de ayer respecto a la actividad del comercio, de la minería, la producción industrial y que son la antesala del dato de INMASEC. Lo conocemos hoy a las 8:30, el Banco Central debería publicar esta información. Veamos qué fue lo que vimos ayer en los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre la producción de abril por sector económico. Bueno, la producción industrial a 12 meses cayó 2%. Si lo comparamos respecto a marzo, hubo un alza de 2,5%. ¿Qué significa esto? Básicamente es el reflejo de dos sectores que se comportaron de manera bien distinta. Por un lado, el sector minero creció y eso permitió amortiguar la caída que se mostró en el sector del comercio, en el sector industrial, que ya veremos en detalle. Así, la minería a 12 meses creció 2,5% y si lo comparamos con marzo, creció 7%. En la siguiente gráfica veremos qué es lo que ocurrió con los otros sectores también de la actividad económica a nivel local. Y aquí es donde se registran las caídas más relevantes. Miren, en la actividad manufacturera, por ejemplo, a 12 meses cayó 6,4% en el mes de abril comparado con abril de 2022. Respecto a marzo, una caída de 0,7%, mientras que en el sector de electricidad, gas y agua hubo una expansión pero muy leve y este sector pesa menos en el total, 1,7%. Por último, veamos qué fue lo que ocurrió también en otros sectores de la actividad económica, por ejemplo, respecto al sector económico del comercio, una caída de 6,3% en la venta de supermercados, también hay una desaceleración, caída de 8,3%, y en el comercio al por menor, 10,7%. Bueno, con estos datos queremos analizar qué es lo que está ocurriendo con la actividad económica en nuestro país y para eso, a esta hora, 8:23, contactamos con Juan Ortiz, el economista senior del Observatorio de Contexto Económico de la UDP. Gracias por el contacto, Juan. Muy amable. Hola, muy buenos días. Buenos días. Juan, ¿quién nos muestra estos datos respecto a lo que ocurrió con la actividad económica en el mes de abril? ¿Qué expectativas tienes? Bueno, en relación con los resultados que publicó el día de ayer el INE, vemos por una parte que la actividad minera sorprende en parte al alza. Efectivamente, el mercado esperaba, digamos, una contención en la dinámica del sector minero, mientras que en el sector manufacturero se mantiene la caída interanual. Llevamos ya 11 meses de caída del sector manufacturero, lo cual no es una buena noticia, toda vez que es un sector bastante relevante en términos de la actividad económica. Y por otra parte, vemos que el comercio mantiene esta caída permanente en relación de una alta base del año 2021. Por lo tanto, en cierto modo, lo que deberíamos esperar para el INMASEC que ahora se va a publicar por parte del Banco Central es una caída que estimamos que va a estar en torno entre un 0,8 y un 0,4% en términos interanuales. Por lo tanto, estamos esperando una caída en torno a un 0,6%. Y esto refleja efectivamente una caída que es una economía que se sigue ajustando en cuanto a la actividad económica durante este año 2023. Sí, en ese sentido, los datos de ayer son una sorpresa desde el punto de vista de las caídas, por ejemplo, del sector manufacturero, del comercio. No, mira, realmente aquí la sorpresa está más en línea con el sector minero. Realmente el sector minero, recordemos que el mes pasado la caída de la producción minera fue más cercana a un 8% y vemos una recuperación. Por lo tanto, el mercado esperaba, digamos, que el sector minero no tuviera, digamos, el buen desempeño que mostró por lo menos con los datos publicados el día de ayer.
En cambio, en el sector manufacturero sí efectivamente se esperaba que se mantuviese la tendencia decreciente en cuanto a este sector, en la medida que obviamente engloba gran parte de todo lo que es la industria. Y por otra parte, en el sector, digamos, más de comercio, efectivamente, la alta base de comparación del año 2022 incide que efectivamente mantengamos tasas de crecimiento negativas, también asociado a una gran debilidad del sector comercio, una caída en términos interanuales de las ventas, en medio de un escenario económico mucho más complejo, tanto para las familias como con menores liquidez, Sí. con una creación de empleo mucho más contenido. Juan, para detenernos un segundo en el ámbito minero, lo que se ha visto en abril y esa sorpresa que entregó este sector en particular, ¿tiene que ver con factores bien específicos, puntuales del mes, o muestra alguna tendencia respecto a lo que habíamos visto en los meses anteriores, por ejemplo? Mira, en relación con el sector minero, lo que uno observa es lo siguiente. Por una parte, si bien el precio del cobre ha tenido una tendencia relativamente a la baja recientemente, la actividad, digamos, de la producción minera depende mucho, digamos, de la dinámica en las diferentes faenas. Por lo tanto, son condiciones más, digamos, de la capacidad productiva de explotación en las diferentes minas, lo que explica realmente, en el fondo, el resultado sectorial, más que la dinámica asociada a la evolución de los precios puntuales, como en el caso del precio del cobre. Por lo tanto, en ese sentido, el escenario fue mejor en relación con una mejor producción y también, por ejemplo, por factores de uso de agua, etcétera, o de menor paralización en algunas mineras, que permitió que la dinámica de ese sector en particular fuese mejor respecto al esperado, por ejemplo, para el mercado, y también respecto a lo que vimos el mes previo. Ajá. Ahora, de todas maneras, entonces, Juan, a partir de esto y considerando el hecho más bien aislado, entre comillas, del sector minero, la economía sigue mostrando un proceso de ajuste todavía, ¿no? Estamos en un proceso de desaceleración que se mantiene, ¿o no es así? Claro, sin lugar a dudas, digamos, la economía va a mantener, especialmente durante el primer semestre de este año, digamos, un ajuste importante, es decir, que se va a reflejar en caídas interanuales en cuanto al IMASEC, lo esperado, y ya para el segundo semestre se esperaría una paulatina recuperación, específicamente especialmente para el cuarto trimestre, que permitiría que la economía tuviese un crecimiento relativamente plano respecto al año 2022, y por lo tanto, digamos, todavía el segundo trimestre de este año va a ser un periodo, digamos, complejo, especialmente a nivel sectorial, tanto para la producción manufacturera, que seguramente va a seguir teniendo caídas interanuales, también como en el sector de comercio. Ajá. Juan, ahora tú hablabas del primer semestre. ¿Cuándo podríamos empezar a ver ciertos números positivos de expansión de actividad económica? ¿A partir de cuándo? Digamos, lo que uno debería esperar aproximadamente es que ya a partir del mes de julio deberíamos estar viendo muy seguramente variaciones interanuales positivas en cuanto al IMASEC, pero van a ser variaciones positivas muy contenidas, muy acotadas, es decir, con cambios muy marginales, y ya más para el cuarto trimestre vamos a ver una cierta más recuperación en cuanto a la actividad económica. En todo caso, obviamente aquí lo más complejo en la práctica es la incidencia que tiene esta desaceleración de la actividad, de caída de la actividad en cuanto al mercado laboral. Hemos visto efectivamente cómo la tasa de desempleo se ubica sobre 8% ya durante varios meses, y esperamos que efectivamente la tasa de desempleo siga teniendo una leve tendencia al alza, especialmente durante el segundo trimestre del año. Sí. Juan, en ese sentido, ¿se han ido ajustando en los últimos trimestres, se han ido ajustando las expectativas, ¿no? Hace un año atrás se proyectaba un 2023 realmente malo, con una caída mucho más fuerte que lo que estamos viendo. Eso se ha ido ajustando cada vez más. Finalmente, los números que hemos visto ratifican ese proceso de ajuste para el crecimiento total que tendremos este 2023, más cercano a un 0%, o muestran algún cambio en esa interpretación. No, realmente en ese sentido, digamos, con información disponible a hoy, no hay un cambio en el escenario base. Es decir, que efectivamente vemos que las proyecciones económicas se han ajustado a la alza, y efectivamente es positivo, toda vez que reflejan una economía mucho más resiliente, especialmente por el lado del consumo privado. Y también por otro elemento importante, que tenemos que el impulso externo es relevante para la economía chilena. Por lo tanto, vemos un escenario externo que, si bien es complejo, ha sido menos, digamos, difícil de lo previsto hace un tiempo atrás. Especialmente vemos la dinámica en cuanto a la economía china. Por ende, en ese sentido, efectivamente,
es plausible que las expectativas de mercado se estén ajustando marginalmente al alza. Lo vimos en el último informe de política monetaria, lo vimos en el último informe de finanzas públicas del Ministerio de Hacienda, pero hay que recordar un elemento, que independientemente de esto, tenemos una economía relativamente estancada en cuanto a la variación interanual 2022-2023. Lo importante acá es que efectivamente la economía pueda seguir haciendo el proceso de ajuste macroeconómico de la forma de ir reduciendo los desequilibrios fundamentales, que es principalmente una inflación y el déficit en cuenta corriente. Sí. Bueno, Juan, recién acabamos de ver el dato publicado ya en el sitio web del Banco Central con el IMASEC de abril de 2023 con una caída de 1,1%, dice, en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada, en tanto, no presenta variación respecto al mes precedente, cayó 0,6% en tanto en 12 meses, explicado por la caída del comercio como se esperaba y en menor medida también por la industria. ¿Qué te parece ese dato? ¿Está dentro de lo esperado o no? Bueno, realmente el dato sorprende efectivamente porque el mercado esperaba una caída mucho más contenida. Digamos, si uno mira la encuesta de expectativas económicas, estamos hablando en torno a valores más cercanos a un 0,5%, la encuesta de operaciones financieras también con una caída mucho más contenida. Nosotros esperábamos una caída, como te comento, en un rango entre 0,8 y 0,4, por lo tanto, evidentemente esto se ubica dentro del rango superior de caídas esperadas por parte del mercado y obviamente pues no es una noticia muy halagüeña en términos de resultado, y seguramente, bueno, no tengo la información acá en este momento, pero posiblemente el sector de comercio incide en buena parte en esto y también la producción en cuanto al cálculo del IMASEC. Obviamente lastra en gran parte este componente, quizás evidentemente el sector servicios, que es el que ha permitido que el IMASEC tenga una caída más contenida en los últimos meses, posiblemente hoy esté generando una menor incidencia en cuanto al componente del IMASEC. Bien, veremos ya eso con más detalle. Juan, gracias por conversar con nosotros hoy. Ya, perfecto, ok. A ustedes, muchas gracias. Muy amable, hasta luego. 8:31 minutos, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos estamos en Noticias Express aquí en CNN.